Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes cada martes y jueves de las semanas. Nos da muchísimo gusto. Esta mañana estaremos abordando temas que tienen que ver con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero desde la óptica, desde el Código de Comercio. ¿Y quién mejor para comentar estos temas que nuestro invitado, que ya es la tercera ocasión que lo tenemos por aquí, si no me equivoco, es el licenciado José Quintero Segura, es el juez 11º. Sí, Primero mercantil. Es que yo me quedé en el primero oral mercantil, pero luego hubo una serie de cambios. Sí, ajustaron la nomenclatura de cada juzgado y es 11º mercantil, especializado en materia de oralidad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Que nos da muchísimo gusto que estés Gracias. nuevamente con nosotros y que pues podamos compartir un tema que está muy en boga y con mucha actualidad. Muchas gracias. Primero que nada, a todos gracias, al Poder Judicial gracias por la invitación, al presidente Daniel Espinosa gracias por la invitación y Janet, como siempre, agradecido por la invitación y siempre a la orden en que podamos compartir y sobre todo divulgar la cultura jurídica. Gracias. Bien, el tema que comentas sumamente importante porque no hemos dimensionado básicamente cuál es el efecto que va a tener la inminente entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tiene influencia también directa en el Código de Comercio. Recordemos que el Código de Comercio presenta regulación no solamente para los comerciantes y los actos de comercio, sino también para el proceso. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo que viene a hacer es normar de manera general para toda la República los procesos en materia civil y familiar. Sin embargo, el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que a su entrada en vigor establece justamente la extinción de la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles. Así es. Este Código Federal de Procedimientos Civiles para la materia mercantil es nuestra condición supletoria en primer orden. Así es. Sí. Es decir, el Código de Comercio tiene desde luego regulación para el proceso, pero lo que sea ausente en el propio Código de Comercio, tenemos que tomar la legislación federal para el procedimiento específicamente el Código Federal de Procedimientos Civiles para estas ausencias legislativas. Hay infinidad de casos en los que podremos hablar de este tema. ¿Qué sucederá cuando a partir del 1 de abril del año 2027, que entre en vigor formalmente y de manera general para toda la República el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Bueno, que también para la normatividad supletoria en materia de comercio igualmente va a tener esta obligación de aplicación. Así es. Bueno, pues nosotros hemos tenido ya aquí en el Poder Judicial una serie de pinceladas de todo lo que viene con este nuevo Código Nacional. Incluso estuvo el juez Javier Ponce en algún momento, que sabemos que hizo el documento ya, el libro comentado del Código. Sin embargo, pues creo que ha habido pinceladas de una cosa, de otra, específicamente en la materia mercantil. ¿Cuál va a ser la injerencia? ¿Cuáles puntos tendríamos que tener como abogados, quienes están muy enfocados en el tema, para que veamos estos puntos de acuerdo de supletoriedad con el Código de Procedimientos? Bien, lo que primero tenemos que saber es que va a ser igualmente supletorio para el Código de Comercio, no hay una condición opcional para el caso. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles
en su entrada en vigor puede ser paulatino, tomando en consideración la decisión que tomen los estados para efecto de incorporarse a este código. El Poder Judicial de Jalisco aún no emite la declaratoria para que entre en vigor. Sin embargo, va a tener que hacerlo para que entre en vigor a partir del 1 de abril del año 2027, como en toda la República tiene que ocurrir. Así es. Desde luego, los procesos que hayan iniciado con el Código de Comercio y con la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles continuarán hasta su conclusión con esta normatividad, salvo inclusive el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares da la opción de que si las partes en contienda de manera mutua y voluntaria asumen la aplicación del nuevo código, entonces las reglas del código se van a aplicar para ese proceso ya activo. Claro. Pero para el supuesto de que no haya posibilidad de concordancia entre las partes para este efecto, entonces continuaremos aplicando el Código Federal de Procedimientos Civiles en esos procesos iniciados hasta su conclusión. Pero a partir del 1 de abril del año 2027 no tendremos opción. Hay infinidad de supuestos en los que el Código de Comercio va a buscar supletoriedad, por ejemplo, el tema del depósito judicial, que hoy día utilizamos el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Nacional tiene una serie de implicaciones distintas que tenemos que aplicar de manera supletoria para este tema. La condición de los embargos, la condición de las medidas cautelares, que utilizamos unas partes del Código de Comercio y ante la ausencia o la falta de regulación o la regulación limitada que pueda tener el Código de Comercio, aplicamos el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ante la entrada en vigor del Código Nacional, bueno, aplicará el Código Nacional. No es un tema sencillo porque el Código Nacional mucho trabajo. Se diseñó también precisamente para privilegiar la materia civil y familiar, principalmente la familiar, que era la que requería de muchísima más normatividad procesal, sobre todo por el tema de la tutela de los derechos de las infancias, de los vienen muchas mayores, cosas, mucha normatividad. Creo que es un código que tuvo muy buen trabajo, hay que decirlo así, ahí desde luego muchas oportunidades, claro, sin duda. que habrá que mejorar. Pero en materia mercantil realmente no voltearon a ver la figura porque típicamente el Código de Comercio de manera general resuelve también el proceso. El mundo ideal hubiera sido que el Código de Comercio se redujera exclusivamente a condiciones de acto de comercio y relaciones comerciales y que el proceso se regulara específicamente con el Código Nacional. Sin embargo, el Código de Comercio tiene esta condición de duplicidad o de alguna manera en donde se pueden acudir. Sí va a ser muy importante que nos empecemos a actualizar. Yo he visto muchas actualizaciones y muchos cursos. Hay muchas propuestas, mucha oferta. El Poder Judicial gratuitamente y de manera recurrente ha ido capacitando. Sin embargo, en la materia mercantil creo que lo hemos dejado de lado porque el proceso en una gran parte el propio Código de Comercio lo resuelve. Sí, sin embargo va a ser muy necesario en algún momento porque hay abogados que todavía no dominan esa parte y además vienen novedades, ¿no? Entonces habrá que hacerlo. Nosotros aquí hemos estado ponderando y decirlo que de manera virtual se transmiten a través de los canales judiciales. Sí, la verdad es que ha habido mucha difusión y sobre todo mucho apoyo del Poder Judicial para capacitar no solamente al operador interno, sino todos los operadores externos, al abogado, postulante en general. Ha habido mucha capacitación, es gratuita y a veces es lamentable que llegas al auditorio y hay 20, 25 personas cuando tenemos un auditorio de capacidad de 300 gente. Pero bueno, hay que seguir insistiendo precisamente para que el código tenga mucho más divulgación. La realidad de las cosas es que el Código de Comercio efectivamente sí resuelve mucho del proceso. Sin embargo, estamos dejando de lado esta condición de la aplicación. Te pongo ejemplos de lo que ahora es mucho más común y recurrente. La firma electrónica avanzada, la firma electrónica simple, el documento digitalizado que viene a suplir el documento original, que ahora ya inclusive para títulos de crédito y actos de comercio en general, ya se está utilizando en la mayor parte de comerciantes esta condición de la tecnología precisamente para privilegiar los actos de comercio a distancia. Todos este tipo de condiciones, el Código Nacional de Procedimientos Civiles tiene una regulación muchísimo más amplia que el propio Código de Comercio. El Código de Comercio nos reconoce la firma electrónica, nos reconoce el documento, es más, nos reconoce la firma digitalizada inclusive. Así es. Pero, sin embargo, ese reconocimiento a ese acto de comercio no tiene una normatividad para el proceso, que es lo que va a venir a suplir justamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Va a ser muy importante que nos metamos mucho en esta materia, precisamente porque no es una condición de gusto o de deseo de las partes en el proceso. Es una condición obligatoria a partir de que se va
abrogar justamente el Código de Procedimientos Civiles Federal, que es el que en primer orden es supletorio para el Código de Comercio. Yo creo que ya nos estás dando ideas aquí, la verdad, y te quiero comprometer, si no, yo sé que estás así de No, hombre, trabajo, buscamos los espacios. creo que sí sería importante incluso de manera virtual, ya que se complica a veces el que vengan, que a mí me encanta el tema presencial, pero creo que algo que podemos seguir haciendo es esta parte, el enfoque precisamente desde el tema mercantil y cómo hacer suyo este código en su momento. Va a ser muy necesario, así que sí, por ahí les vamos hay a muchos temas, no, yo encantado y siempre dispuesto para la invitación. Muchas gracias, sí. Hay muchos temas que en particular habría que irlos abordando. De hecho, temáticas, irnos por el propio Instituto de Carrera Judicial ha tomado cursos y hemos tomado particularmente temas muy concretos. Hablo ahora mismo del tema de la firma electrónica, que lo hemos abordado en temas muy concretos. Hemos hablado de los títulos de crédito que pueden ser suscritos también de manera electrónica. Hemos hablado inclusive de las videoconferencias, en general de los actos de comercio y del proceso que hoy día nos ha apoyado mucho la tecnología, porque a distancia hemos podido resolver infinidad de partes del proceso, desde audiencias remotas para efecto de evitar que vengan personas de otras entidades, hasta justamente digitalizar documentos. Hemos recabado ratificación de firmas de gente que por alguna razón no puede asistir al tribunal y quiere celebrar un convenio, y queremos dejar la constancia fehaciente de que ese convenio se celebra con la voluntad manifiesta de las partes. Pues utilizamos esta condición a distancia. Oye, Pepe, y ahorita que lo mencionas, sí me gustaría que ahondáramos un poquito en esto, dado que a nosotros nos tocó estar en uno de los primeros juicios en línea, que era muy enfocado a materia familiar, en temas de, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, pero sí, ¿en qué casos específicos ustedes hacen uso de la tecnología? ¿Ya puede ser en cualquiera de lo que ustedes manejan en materia mercantil? Técnicamente podría ser en cualquier materia. Hay que entender que la materia mercantil yo diría que después de la materia familiar, es la más amplia. ¿Sí? Más allá que la materia civil, hay infinidad de actos que son vinculados con el acto de comercio, que tiene una regulación no solamente en el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, títulos de crédito, es infinidad, el tema de seguros. Sin embargo, la tecnología nos ha ayudado en el proceso, particularmente con las audiencias remotas, para agilizar el proceso. Sí. Nos ha ayudado para recabar firmas, como te digo, para ratificar convenios. Nos ha ayudado también para digitalizar documentos. El juicio en línea también ya entró en vigor ahora de manera como prueba piloto en un juzgado en particular, pero la idea es que para el año que entra ya todos lo podemos manejar de manera el expediente electrónico. No es sencillo, definitivamente todas estos generan áreas de oportunidad y nos damos cuenta de repente de lo complejo. El Poder Judicial Federal ha también tenido estas limitantes del proceso electrónico. Sin embargo, mientras más divulguemos esta condición y más insistamos en que puede funcionar y funciona bien, no puede funcionar y funciona bien, vamos a obtener muchísimo más resultados. La experiencia se toma justamente reconociendo esas áreas de oportunidad y los vacíos, o lo quiero decir sin ningún afán de señalar a nadie, los propios errores que a veces el legislativo comete cuando pretende regular una norma pero no conoce realmente el proceso de fondo, quien lleva a cabo esta normatividad. Bueno, al tiempo tenemos que ir ajustando estos procesos. Todos los procesos nuevos son perfectibles, todos. Por más experiencia de quien lo haya llevado a cabo, todos son perfectibles. Y afortunadamente estamos viviendo esta época, ¿no? Porque ese temor que en un momento dado nos daba la tecnología, hoy de verdad se ha vuelto uno de nuestros principales aliados, y también la facilidad que el Poder Judicial recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos, estos equipos para poder facilitar este trabajo. Claro, Janet, no me dejarás mentir, es un tema de voluntad. Totalmente. El presidente ha insistido mucho con esta comisión. Por ejemplo, el migrar al tema de los exhortos a través de medios electrónicos me parece que es un atino. Totalmente. Los comunicados que se dan entre tribunales que están los en estados. diferentes locaciones es una de las partes que aún en los procesos orales limita el avance ágil del proceso, solo por las distancias. Es un tema complejo. Sí, ¿cómo no? Y brincar a esta parte del tema remoto me parece que es una apuesta atrevida, pero muy oportuna, y creo que todos tenemos que migrar para allá.
Te comparto la experiencia de las audiencias remotas para obtener la declaración de testigos o de partes que están inclusive fuera de la entidad. Yo entiendo que para un proceso las partes, una vez que se sujetan a la jurisdicción de un lugar en particular, tienen que asistir a ese tribunal. Pero hemos tenido casos en que las partes, por alguna razón, particularmente de salud, está fuera de la locación y típicamente el proceso se dilataba para esperar a que se recuperara y presentaba justificantes médicos. Hoy día ya esto no es necesario. Hemos recabado declaración de las partes desde donde estén, con intervención de sus abogados. Es más, hemos hecho audiencias híbridas. Mientras estamos recabando la información ahí hay personas a remoto, en la audiencia de manera presencial están sus abogados llevando a cabo las preguntas y la discusión que de manera natural se pueda dar en el desarrollo de una audiencia, se da en la propia audiencia con la parte remota de aquella persona que no está en el momento. Es que esto de veras que ha sido un salto y seguramente esto también evita rezagos y demás en todo el trabajo, ¿no? Acumulación de papel, de espacio y rezago particularmente. Los procesos siguen teniendo una parte escrita que finalmente así está diseñado el proceso. Es un proceso híbrido. Básicamente los procesos orales de manera absoluta básicamente no existen. Son procesos híbridos. Tienen una parte escrita y una parte documental y una parte probatoria que se tiene que conservar en el tribunal, pero el solo hecho de poder presentar promociones de manera electrónica, el solo hecho de poder llevar a cabo audiencias de manera remota, una audiencia preliminar nos implica un 30% del proceso que ahora se puede solventar en 30 a 40 minutos. Wow. Lo que antes implicaba 3, 6, 8 meses de proceso. Sí, no es una cosa impresionante. Sí, poderlas desahogar y demás. Está tremendo. Necesitamos desde luego de este tipo de foros. Claro. Divulgar esta condición para invitar sobre todo a los operadores externos, y me refiero a los postulantes que por alguna razón no han tenido la inquietud o no han tenido la posibilidad de incorporarse a este tipo de procesos. Esa es la parte más importante. Para nosotros encontrar justamente esas áreas de oportunidad como operadores internos, necesitamos que el operador externo de repente nos diga, es que esto lo estás haciendo de forma deficiente o esto puede mejorar por tal cual condición. Así es. Y este es un sistema perfectible, como todos los procesos. Perfecto. Entonces, sí es importante que divulguemos esta parte. Claro. Sobre todo el Código Nacional de Procedimientos Civiles es un abrir y cerrar de ojos estar en 2027. Ya no falta mucho estamos ahora sí que en pañales, pero tenemos que avanzar. Algo de lo que yo he visto a lo largo de toda tu trayectoria, desde que iniciaste has estado muy metido en la materia mercantil. Eres un juez especializado en la materia oral mercantil incluso, y eres pionero prácticamente. Incluso sé que te llaman pues todos los tribunales a que des esta representación del Estado de Jalisco. Así que te hemos visto muy activo. Sí. Vimos que has estado saliendo y has estado impulsando esto desde otras trincheras. Sí. Cuéntanos un poquito, porque por ahí te hemos visto en redes sociales y en algunos periódicos y algo. Mira, tuve la fortuna de la invitación del presidente Daniel Espinosa, sobre todo, para, a través de la CONAMER, poder tener esta vinculación con otros estados. Sí. El hecho de compartir con otros jueces de otras entidades finalmente nos abre esas realidades que a veces creemos que no existen porque la tecnología nos ha acercado mucho, pero la verdad es de que dentro del propio estado de Jalisco la realidad de Ciudad Guzmán con Guadalajara incluso, es diferente. Sí. Pues más aún. El contexto es distinto. De Chiapas, si hablamos de Nuevo León, si hablamos de Baja California. Entonces, sí he tenido la fortuna y la dicha de compartir y tener conocimiento también de las experiencias. De otras. El código en la parte de la oralidad nos dio una parte de ventaja para el proceso. Nos permite que el operador, desde luego siempre respetando los principios rectores del proceso, a lo que no se encuentre regulado en particular, busquemos esa agilidad de resolverlo. Por eso, cuando nosotros hablamos de recabar información de un testigo foráneo, bueno, sí, el código en su parte general nos dice cómo declarar a un testigo que viva en otra ciudad, cómo integrar mi interrogatorio, cómo calificar, cómo mandarlo a través del exhorto. Esta condición ya está prevista para el proceso tradicional, pero para el proceso oral, finalmente, si nosotros pretendemos seguir las reglas del proceso tradicional en un proceso oral, vamos a encontrar esta condición de incongruencia con respecto a los principios rectores.
en una audiencia de estas características, pues hacer un interrogatorio por escrito ya previamente calificado, pues rompe con la inmediación, rompe con la oralidad, rompe con la continuidad del proceso. Entonces hay que privilegiar estos temas que finalmente en la experiencia que hemos compartido con otros tribunales, particularmente con la Ciudad de México y con Nuevo León, hemos intercambiado estos puntos de vista de cómo generar mejores prácticas para el proceso. Y desde luego son prácticas que eventualmente no van a tener un sustento legislativo concreto, sino más bien abstracto de la supletoriedad, y los propios justiciables de repente dicen, pero ¿por qué vas a mandar un exhorto y vas a solo citarlo en otro tribunal y lo vamos a interrogar en la instancia si eso no dice el código? Bueno, no dice el código, pero sí me dice cuáles son los principios que tengo que ver como una condición de privilegio para el proceso. Este tipo de condiciones las hemos aprendido con experiencia de otros lugares. De otros espacios, y claro. Por eso, desde luego, yo encantado de ir a llevar o a tratar de divulgar esta parte del conocimiento que hemos traído de otros lados. Claro. Y de la experiencia que el propio tribunal da con los errores y los aciertos. Y aciertos, claro, claro. Pero además también nos hemos dado cuenta que el propio espacio, el propio Poder Judicial se ha estado tratando de especializar a sus jueces, y nos dimos cuenta pues que ha habido también algunas especializaciones en San Diego, en Girona, en diferentes lugares para que ustedes también se capaciten. Sí, mira. Han recibido... Inclusive hay estados, por ejemplo, como Chihuahua, que tienen una experiencia mucho más vasta que la nuestra, solo por la temporalidad en la que ellos iniciaron los procesos orales. Solo desde la fecha, ellos tienen prácticamente 20 años aplicando los Chihuahua, procesos orales. Oaxaca, que decían que un estado que se consideraría que está en pañales, pero presupuestos diferentes, sí. Me refiero a presupuestos mucho más limitados, y que tienen mucho más desarrollo. Guanajuato nos dio una gran lección del tema del uso de la tecnología. Ellos básicamente tienen condición remota en todos sus partidos judiciales, de audiencia y de notificaciones, de diligencias que pueden llevar a cabo de forma remota. Esas experiencias las compartimos en este tipo de cursos. Ahora el que comentas de que tuvimos la oportunidad de estar en... De litigación oral. Este curso de litigación oral nos abrió un panorama de cómo la oralidad tiene que tener un tratamiento distinto. Sí. Porque luego caemos en los vicios de que la oralidad la vamos vamos a solo verbalizar lo que viene escrito, pero lo verbalizamos a partir de la lectura. Esto no es el objetivo de la oralidad. La oralidad es generar esta comunicación entre el operador interno, el operador externo y particularmente el justiciable, con una comunicación fluida, general, argumentativa, abierta, claro. Siempre con principios de derecho, siempre con fundamentación, pero sobre todo que el justiciable sepa lo que está pasando en su proceso. Así el es. justiciable no es, en la mayor parte de los casos, no es un experto en derecho ni en procesos judiciales. Probablemente en materia de comercio es un experto en el comercio. Claro, pero no conoce el ya proceso. el trámite. Y de repente nosotros, por los conceptos que manejamos, por los conceptos que maneja el Código de Comercio, nuestro vocabulario y nuestro lenguaje, entre abogados nos entendemos, pero el justiciable está totalmente ajeno a esa comunicación. El objetivo de la oralidad es justamente eso. Bajar a ellos. Y realmente el resultado que vemos es que la gente, al final del proceso, yo diría que de manera muy amplia, entiende lo que ocurrió en su proceso. Claro. Y entiende el resultado del proceso. Hay ocasiones en que decían, bueno, es que gané, pero no sé por qué gané, y perdí, no sé por qué perdí. Ahora con esta comunicación más circular, pero sobre todo más, digamos, coloquial, claro, creo que podemos tener muchísima mejor percepción, y eso es una falla que históricamente ha tenido todo el Poder Judicial. Hoy por eso vimos esta parte del poco conocimiento social que se tiene de lo que ocurre dentro del Poder Judicial. Claro, y algo que quiero que las personas que nos están viendo es que tengan conocimiento de que un juez, y bueno, todas las personas que forman parte de este juzgado deben de tener un conocimiento transversal y ahora sí que de un poco de todo, ¿no? Traen temas desde métodos alternos de solución de controversias. Tienen que estarse actualizando con la legislación que esté vigente, con lo que venga, con lo que está alrededor. El bajarse al tema de la oralidad, no cualquiera tiene esta habilidad, y como al principio... Para el tema de la oralidad. Exactamente, este lenguaje verbal, no verbal, y para mí, de verdad, mis respetos. Un juzgador de verdad merece todos mis respetos, y en particular quienes nos enseñan, quienes nos muestran
cómo deben hacerse las cosas. De veras es un trabajo exhaustivo y yo te felicito, Pepe, por ser un referente en el Estado. Eres muy reconocido y creo que eso todo el mundo lo sabe y lo sabemos. Incluso en el Poder Judicial el presidente Daniel Espinosa Licón pues te lo reconoce, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y yo reconozco esa apertura y sobre todo el conocimiento que adquiero también de todos los compañeros que por alguna razón estamos inmiscuidos en esta parte. Sí, es un reto, pero es un tema de entrenamiento. O sea, cuando tuve la oportunidad de estudiar esta hermosa carrera de Derecho, pues no había un tema de oralidad, ni siquiera lo tenía uno pensado, por Entonces, supuesto. Hay que buscar esta parte del entrenamiento. El tribunal De tiene un actualizarse. esfuerzo enorme en actualizaciones y tiene un esfuerzo enorme en capacitación gratuita. Hay muchos colegios que buscan capacitación, algunos no puede ser gratuita por los espacios que tienen que generar. Rentar y todo. Muchísima capacitación a estos foros que me comentas que he estado participando. Sí, hay unos que tienen un costo, otros que no tienen un costo. He tenido la fortuna de conocer muchos lugares de la República. Sí, qué maravilla. Y la verdad es de que más allá de ir a generar un tema de capacitación, comparte la experiencia también de cómo se vive el Poder Judicial en otros lugares. Llevas un poco de la experiencia de lo que podemos hacer como mejores prácticas aquí, pero también te trae la experiencia de las mejores prácticas que pueden generar en otro lado, precisamente para que el objetivo sea el mismo. Hacer una sentencia pudiera resultar sencillo para aquellos que de alguna manera tenemos el día a día. Claro, pero explicarla no es tan sencillo. No. Y ahora de manera razonada para que la gente le cobre sentido, que lo que estamos nosotros concluyendo en esa resolución efectivamente tiene un sustento, particularmente en el medio probatorio, que es por excelencia el objetivo, tener una valoración probatoria adecuada para un resultado adecuado. Oye, y más no se diga ahora que hemos estado nosotros pugnando por el tema de la elaboración de sentencias con lenguaje sencillo y claro para grupos prioritarios y atender también niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas que no tienen alfabetización, migrantes y bueno, es un sinfín de... Esto no acaba. El derecho es inacabable, es perfectible y bueno, pues qué bueno que te tenemos aquí para que nos platiques todo esto. Ahora sí que de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y pues a nombre del presidente Daniel Espinosa Licón agradecerte el que hayas estado esta mañana con nosotros. Janet, soy yo. Podríamos seguir, pero el tiempo nos lleva. Sus tiempos son muy limitados, pero y el tuyo también. Encantado las veces que sea necesario y sobre gracias. todo en todo aquello que podamos contribuir para que esto tenga mejores resultados para todos los justiciables y para el propio Poder Judicial que dé un mejor resultado y un mejor servicio, que al final nos debemos a eso, a un servicio público. Pues por lo pronto sí te quiero comprometer a un conversatorio con algunos otros jueces mercantiles que yo creo que pelotean un poco esta temática. Creo que nos puede ampliar un poco más y bueno, con independencia de la capacitación más amplia. Con mucho gusto, encantado. Próximamente. Dispuesto para la invitación. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una linda mañana. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto. Gracias.